Ya son las 9:05, no llegó nadie más. Voy a tomar un pantallazo a la asistencia. Por acá. Bueno. Entonces, hola, hola a todos. Muy buenos días. Voy a tomar la asistencia. Me van a dar un segundito. La asistencia es muy fácil. Simplemente es tomarle una foto a esto. Aunque Alan me tiene que estar colaborando con eso, si no es para corroborar, ¿no, Alan? ¿Este semestre también, profe? ¿Cómo? El anterior. ¿Ese semestre también? Ay, pues es en todas las clases, absolutamente todas. Sí, yo lo hice en el anterior periodo. O sea, actualízate. Pues es absolutamente todo el año. Listo, actualízate. Entonces esperen, pues, yo tomo para compararlo ahorita con el de Alan. Por si a alguien se le queda a Alan, pues que no se me quede a mí. Ay, me manda la imagen, profe. Ay, no me diga, coge la tuya propia. Pero ahora que no me quiere bajar, ¿ya? ¿Será que ya? Sí, era porque alcanzaron a salir todos, sí. Bueno. ¿Será porque alcanzamos a salir todos? No. Están todos, porque eres así. Computador, uy, cansón. Uy, ese computador está más cansón. Espérenme, niños, yo tomo una foto acá. ¿Cómo se hace la crema de cacao que te reseco los labios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la crema de cacao que tengo reseco los labios? ¿Y tiene que comprar crema de cacao? ¿No le sirvió la crema de cacao? No. ¿Y por qué no coge vaselina? Vaselina No he hidratante. probado, profe. ¿Prueba con vaselina? Tengo un tarrao, pero no he probado. Prueba con vaselina, que la vaselina también es buena para hidratar. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya iniciamos. Vamos a explicar un poquito de este tema de circulación, pues para ya finalizar con circulación y seguir con los otros temas que nos corresponden, ¿cierto? Si bien es importante comprender, chicos, que la circulación pues es bastante importante y bastante, digamos, efectiva para los organismos, porque pues es la que nos permite que esos nutrientes que consumimos en el proceso digestivo lleguen a diferentes zonas del cuerpo y pues se cumplan todos los procesos biológicos naturales, ¿cierto? Acá también tenemos el transporte de savia bruta, de savia elaborada. Sabemos que la savia bruta vienen siendo todos esos nutrientes que no se han procesado por el proceso de la fotosíntesis, sino que se han recolectado sustancias inorgánicas para descomplejizarlas y así generar a través de ellas nutrientes para la propia planta. Sabemos que hay nutrientes que los tiene que poseer el suelo, que es como el fósforo, el calcio, ¿cierto? El azufre, otras cosas que también necesitan las plantas que obtienen de la tierra pues, por medio de sus raíces. ¿Sí? Sabemos que el agua y las sales minerales se denominan, pues, savia bruta, que son las que entran, que no están procesadas como tal. Esta savia se va a transportar hacia la parte del tallo y pues hasta las hojas. El agua se elimina a través de un proceso que se llama transpiración, ¿sí? Que es el intercambio, pues, básicamente gaseoso que ocurre con el medio ambiente, en este caso por medio de la planta, ¿sí? Se da a través de unas estructuras que se conocen con el nombre de estomas, ¿listo? Y pues se transporta a través del xilema.
aquí vamos a tener, aquí vamos a tener que los mecanismos de transporte, ¿sí? Básicamente de la savia bruta, van a depender, ¿sí? De algunas partes, ¿sí? Algunas zonas específicas de la planta como tal. Entonces, hay algunas zonas, ¿sí? Algunas unificaciones de las células que se conocen con el nombre de traqueidas. Estas traqueidas son las encargadas de transportar. Las traqueidas básicamente vienen a formar como esos vasos conductores que permiten, no sé, el movimiento, ¿sí? De nutrientes, de agua y de diferentes minerales a través de, pues, la planta como tal. Importante que media este proceso, importante pues el tallo, ¿sí? Es el que va a tener la responsabilidad más gigante pues de mediar todo este proceso porque viene siendo como la comunicación que tiene toda la planta con las raíces hasta pues con la punta de sus hojas y en este caso pues hasta las flores si resultase ser una planta que tenga presencia de flores. Tenemos esos mecanismos de transporte, la cohesión y la tensión, que básicamente es una unión muy fuerte de las moléculas de agua, ¿sí? Y al haber esa unión muy fuerte, pues en ese flujo y en ese, digamos, paso de agua brusco, pues se pueden transportar diferentes sustancias. La transpiración, básicamente, pues es el proceso de respiración, podríamos denominarlo así, de intercambio gaseoso que va a ser básicamente la planta que se da por los estomas que están ubicados en las hojas. ¿Sí? La capilaridad, entonces gracias a esta estructura que se llama traqueidas, ¿sí? El agua básicamente se va a adherir a las paredes del xilema y pues acá va a generar ese producto de la fotosíntesis y esa función específica que tiene el agua pues en todos esos procesos como tal. ¿Listo? Y vamos a tener la presión radicular que se da básicamente por tener una presión continua de entrada de agua y salida de agua, de intercambio en este caso de transpiración. Bueno, entonces, si nosotros observamos un ejemplo específico, ¿cierto? Que nos ponen acá nuestro árbol, nos dicen, bueno, la transpiración se da a través de ¿qué? De los estomas. Los estomas permiten la salida de vapor de agua al medio, ¿cierto? Liberan y también permiten la entrada de agua cuando, pues, se va a realizar nuestro proceso de alimentación autótrofa por medio de la fotosíntesis, ¿cierto? Vamos a tener que, pues, la capilaridad se va básicamente en nuestro tallo, por eso yo les decía que es muy importante, porque acá vamos a tener ubicados nuestros tejidos conductores, en este caso es el xilema, las traqueidas en específico que van a permitir ese paso de agua hacia el xilema, ¿listo? Y pues la presión radicular básicamente pues es esa presión de agua que va a mantener pues la comunicación desde las raíces hasta las hojas básicamente que conforman la planta. Vamos a tener la transpiración, el intercambio de gases, que es un poquito de los que yo hablaba. Este se va a realizar en las hojas a través de dos procesos esenciales, ¿no? La transpiración, la nutrición, ¿sí? La necesidad de nutrir el organismo, en este caso de nutrir la planta, y pues la necesidad también de intercambiar esos gases que se producen como productos de desecho. ¿Sí? Entonces, básicamente la transpiración, pues es la pérdida de agua por medio de un proceso que se llama la evaporación. Hace mucho calor, el agua se evapora, sale de la planta, ¿sí? Se produce a través de las hojas en una estructura específicamente que se conoce con el nombre de estomas, a través de algo que se llama la difusión simple. Nosotros ya sabemos qué es la difusión simple, ¿cierto? Básicamente, pues esos estomas van a tener contacto con el exterior e interior de la hoja y van a permitir, pues, la salida de oxígeno, ¿sí? Y la entrada de dióxido de carbono, que aquí es donde nosotros vamos a relacionar nuestro proceso de intercambio gaseoso, ¿no? Le damos oxígeno al medio y permitimos que el dióxido del carbono ingrese. ¿Cierto? ¿Para qué? Pues para bajar niveles de contaminación, para purificar aire, pues para la producción de oxígeno, para que la gente pues tenga completo su proceso de respiración. Bueno, entonces las plantas intercambian dióxido de carbono con oxígeno en la atmósfera, básicamente pues se lleva a través de los estomas por la noche, en la etapa pues de oscuridad las plantas no realizan fotosíntesis, por lo que solo hay consumo de oxígeno y pues desprendimiento de dióxido de carbono debido pues al proceso de respiración celular que se tiene que hacer. Durante el día, pues como la planta tiene rayos solares y hay iluminación, ella va a seguir haciendo su proceso de respiración, pero adherido a esto va a ser un proceso que se conoce como la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, aquí va y pues depender, ¿sí? También de la fotosíntesis. Hola, profe. Perdón la demora, es que no tenía internet. Ok, listo, vale.
Entonces, a través de ese proceso de la fotosíntesis, pues también va a depender la intensidad con lo que se haga el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, sabemos que pues básicamente en la fotosíntesis el proceso de respiración va a aumentar, por lo que la planta va a desprender mayor cantidad de oxígeno y va a consumir mayor cantidad de dióxido de carbono, logrando pues que en esta etapa del día, en este momento del día, que es en la mañana, ¿sí? Básicamente se dé un mejor aprovechamiento de todo lo que está en nuestro alrededor. ¿Para qué? Pues para la descontaminación y también para la producción, ¿sí? De oxígeno. ¿Listo? Tenemos que la fotosíntesis, acá me prestan un poquito de cuidado, ¿sí? Es el proceso por el cual las plantas se alimentan, ¿cierto? Al ser plantas autótrofas es el proceso por el cual ellas cogen, ¿sí? Materia inorgánica del medio, como la luz, como el agua, ¿cierto? Como el dióxido de carbono, y lo convierten en sustancias orgánicas para su propia alimentación. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Oxígeno, vamos a necesitar energía, que es de los rayos solares, dióxido de carbono y agua y pues los minerales. ¿Qué vamos a producir? Glucosa. Y la glucosa que nos va a producir materia. ¿Para qué? Pues para que la planta siga viviendo como tal. Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que esto es una ecuación química del intercambio que se hace, ¿sí? Y de la desnaturalización, básicamente, de las proteínas para formar moléculas orgánicas. Se dice que vamos a tener 6 átomos de dióxido de carbono, 6 átomos de agua, que con luz combinados con clorofila, que es un pigmento que se encuentra en las plantas, que por eso son de color verde, nos va a producir glucosa más oxígeno. El oxígeno como producto de desecho y glucosa como producto de nutrición para que la planta siga existiendo como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que la fotosíntesis se va a dividir en 2 fases. Ahí dicen que la fotosíntesis se realiza más que todo en las horas de la mañana, pues por la presencia de los rayos solares. Obvio, se sabe que si no hay, si no hay captación de rayos solares, pues no hay producción de energía básicamente. Entonces, obvio, sí es supremamente necesario, sí, que haya, pues como tal, una fase luminosa, que en esta fase es cuando se obtiene la energía suficiente, o sea, los rayos solares, para pues generar el proceso como tal. En esta fase se va a recolectar toda la energía que proviene del sol y pues básicamente esa energía que proviene del sol ingresa básicamente por medio de los estomas, pero la captan, ¿sí? O la reseccionan las células específicas que están, digamos, dispuestas a contribuir en el proceso de la fotosíntesis. Una de estas son las células que producen un pigmento verde, que son las células clorofílicas, las xantofílicas, que vienen de color amarillo, y las carotenoides, que son de color naranja. Es por eso que todas las hojas no son iguales. Y de hecho, si ustedes se fijan aquí, ¿sí? En este arbolito, ¿lo ven? ¿Sí? Vamos a ver que por aquí, miren, por aquí, ¿sí ven este de acá? Está, por ejemplo, que le acabo de arrancar. Profe, nomás se ve la diapositiva que dice fase luminosa. No, pero miren mi La cámara cámara. de ella. Bueno, la cámara de ella. Aquí. Miren, si ven esas hojitas que se ven allá anaranjaditas, en este caso ¿hay ahí clorofila o qué especie de célula que utiliza el proceso de fotosíntesis? Sí, hay clorofila, pero Es muertas, ¿no? carotenoides. Ahí es carotenoides, ¿cierto? Obvio, también tenemos clorofila porque es que vemos algunas hojas verdes y vemos otras hojas naranjas. Esas hojas que están naranjas son hojas que no han recolectado agua para generar el pigmento verde y se quedan con ese color. De hecho, ellas se quedan con ese color y hay plantas que tienen ese color. ¿Por qué? Porque no hay tanta disposición de agua. Entonces, al no haber tanta disposición de agua, ellas no van a tener el color verde, ¿sí? Porque al producir ese color verde, Como la mano de oso. tienen que tener más producción de agua, o sea, más utilizar el agua, ¿sí? Por eso hay algunas plantas que son de color amarillo, hojas, perdón, más que plantas, hojas de color amarillo, de color naranja y de color verde. ¿Qué simboliza ese cambio o esa variación básicamente de las plantas? El agua, la disposición de agua que yo tenga. Como la planta mano de oso.
por decirlo de esa manera, ¿cierto? La disposición de agua que yo tenga para poder generar muy bien mi proceso de fotosíntesis, ¿listo? Entonces, esas tres tipos de células pueden aprovechar la energía que viene del sol para descomponer pues agua a través del proceso de desintegración, ¿sí? Que se llama glucólisis, si no estoy mal, ¿sí? Ese proceso de desintegración y aprovechar los oxígenos, ¿sí? Y los electrones y protones dispuestos para la formación de moléculas orgánicas en este caso, ¿listo? Vamos a tener que los electrones y los protones que han sacado estas sustancias o que han producido estas sustancias van a pasar por una cadena, ¿sí? Donde van a almacenar su energía de ATP. Nosotros hacemos el ciclo de Krebs para generar nuestro proceso de digestión, pero las plantas hacen un ciclo que se llama el ciclo de Calvin. ¿Listo? Espérenme un momentico, traigo mi agua porque se me está resecando la garganta. Profe, también un tintico para nosotros. El tintico es malo, altera los nervios, Alan. Entonces, ¿por qué en las funerarias dan tinto venteado, profe? Para mantener a la gente nerviosa. Pero también dan aromática. Pero muy chichipata. Tú vas y tomas aromática mejor y no tintico porque si no te alteras más. ¿Listo? Entonces, los electrones y protones van a pasar por esta cadena de reacciones que les digo que se conoce como el ciclo de Calvin. A través de ella van a generar ATP. ATP se conoce con el nombre de energía. ATP, pues, para mí es la molécula de la vida junto con el ADN. O sea, todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos tienen que tener ATP, o sea, producir ATP y pues generar o tener su base de secuencias nitrogenadas que vendría siendo el ADN en este caso. Por eso me parece las dos moléculas magníficas de la vida, tanto que pienso yo Marilyn, pienso que cada quien tiene un territorio y un libro que puede llenar como quiera, ¿sí? Entonces, la profe Marilyn siente que su territorio, ¿sí? O su libro personal es su cuerpo y es por esto que ella ha tatuado esas dos moléculas importantes de la vida, ¿sí? Yo tengo tatuado el ADN y el ATP, ¿sí? Porque me parecen las dos moléculas que dan precursión, información a todos los procesos biológicos y a toda la diversidad biológica que existe, ¿sí? A nivel del mundo, porque si nosotros no tuviéramos energía, pues básicamente no nos podríamos ni despertar. Pero ¿quién es el astro principal que nos brinda esa energía? El sol. El sol, ¿sí? Es por esto que en las cosmovisiones indígenas, ¿sí? En las cosmovisiones de las que nosotros descendemos, porque nosotros no descendemos casi de la religión católica, aunque pues la tenemos infundida, nosotros somos, es de ínfula indígena, ¿sí? Por el territorio que ocupamos, es por eso que ellos agradecían tanto al sol, ¿sí? Y hacían que la fiesta del sol, de hecho, aquí hacen la fiesta del sol, aquí en mi barrio hay una comunidad indígena, ¿sí? Muy cerca, allí, y ellos hacen el Festival del Sol. Entonces, en ese Festival del Sol hacen cantos, retribuciones al sol, pues gracias a su energía, gracias a su existencia, pues nos permite la continuidad de la vida acá, porque si pues el sol no existiera, no habría energía, y si no hay energía, no hay vida. ¿Listo? Entonces, todas estas funciones se van a realizar dentro de la membrana de los cloroplastos, dentro de toda la estructura que hace parte del proceso de la fotosíntesis de las células específicas, ¿sí? Sabemos que los cloroplastos van a poder obtener clorofila, xantofilas o carotenoides según el color de la hoja. ¿Listo? Y según la disposición de agua que tenga la hoja para producir estas sustancias que van a tener algún color. Pero ¿dónde se hace básicamente este proceso? En los cloroplastos, que son, digamos, como las células más importantes del proceso de la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, tenemos la fase oscura. En la fase oscura, ¿sí? Vamos a tener el lugar en el estroma de los cloroplastos. Básicamente, aquí vamos a utilizar algunos de esos productos que obtuvimos en la fase luminosa. No simboliza que esta fase oscura se vaya a hacer por allá en la noche. No,
No olviden que la fotosíntesis no se hace nunca en las horas de la noche. ¿Por qué? Porque no hay presencia de energía, no hay presencia de rayos solares. A esta fase oscura, ¿sí? Es cuando ya ingresan directamente al ciclo de Calvin, ¿sí? Y ya no hay, digamos, como ese proceso, ese primer proceso de obtención, ¿cierto? De nutrientes en este caso. Entonces, aquí vamos a obtener, vamos a utilizar los productos que obtuvimos en la fase luminosa, como el dióxido de carbono, como nitrógeno, azufre, fósforo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con sales minerales que van a estar ubicados donde en el suelo, básicamente. Todo lo que tiene que ver con, básicamente, la energía química que viene de dónde, del sol, y pues todo esto en forma de ATP, ¿para qué? Para la formación de glucosa y la generación de materia. Entonces se hace a través de un ciclo que se conoce como el ciclo de Calvin. No sé si ustedes analizan la foto, ¿cierto? Entonces tenemos la célula, cloroplasto, ¿sí? Tenemos los cilacoides, que es esta estructura que ustedes ven acá, ¿sí? La energía luminosa entra, ¿sí? Llega y produce la clorofila, en donde en los cilacoides, está, específicamente donde en los cloroplastos, ¿sí? A través de un proceso de oxidorreducción, o sea, de intercambio de electrones dispuestos. Es que es difícil que ustedes me comprendan esto. ¿Saben por qué? Porque ustedes, ¿qué saben de química? ¿Ya vieron oxidorreducción? ¿Ya vieron intercambio de electrones? ¿Formación de enlaces al menos? No sé qué Intercambio de ven en química, electrones. la verdad no sé qué ven en química, ubíqueme, porque Intercambio de no sé. electrones, sí. O sea, ¿ya Inter- vieron formación de enlaces? Sí, señora. Sí, profe. Y se han visto que todos los compuestos tienen que cumplir una ley que se llama la ley del octeto. Sí, profe. Sí, profe. Accesión del hidrógeno, que tiene que cumplir la ley del dueto, y que pues de los del grupo 1A cumplen la ley del dueto, el resto tienen que cumplir la ley del octeto, y que ellos para pues cumplir esas leyes hacen un intercambio de electrones. Uy, no, espere, profe. Hábleme poquito a poquito. Es que bueno, es que si no han visto por lo menos, o sea, si no tienen muy claro, ¿sí? Cómo se hace intercambio de electrones, no me van a entender. Van a quedar súper perdidos porque esa profe que habla, porque miren, les hablo hasta de oxidorreducción, y oxidorreducción, pues no creo que la hayan visto, no creo, porque eso se ve por allá en noveno, ¿sí? Pero al menos enlaces sí debieron haber visto. Pero entonces, ¿qué es lo que se intercambia cuando se forma un enlace? Ay, no hagan quedar mal a la profe ni... Ya les debió explicar eso. Yo sé que sí. ¿Qué es lo que se intercambia? Electrones. Epa, muy bien. Electrones, ¿cierto? Entonces, al intercambiar los electrones que se encuentran dispersos en la corteza del átomo, ¿sí? Al hacer ese intercambio de electrones, yo le digo, ay, hacer una oxidorreducción es lo siguiente, presta atención. Imagínense que su profe Marilyn es oxígeno, ¿sí? Y como yo soy oxígeno, yo voy a tener 6 electrones dispuestos a mi alrededor para que se unan con otro compuesto y entre los dos generemos un equilibrio químico cumpliendo la ley del octeto, ¿cierto? Entonces, imagínense que Marilyn es un oxígeno con 6 electrones a su alrededor, súper dispuestos para generar un enlace. Resulta y pasa, ¿sí? Que Marilyn va muy campante por la vía y aparece un señor que se llama el señor hidrógeno, ¿cierto? Pero el señor hidrógeno no va a tener 6 electrones, sino simplemente va a tener un electrón dispuesto. Entonces, si Marilyn se une con ese señor hidrógeno, simplemente van a tener 7 electrones entre los dos. Y resulta y pasa que tenemos que llegar a 8, porque estamos cumpliendo la ley del octeto. Pues la señora Marilyn, Ah, usted está, profe. eso sí, Ya ¿cierto? entendí lo que usted, ya entendí lo que usted dijo, que se necesitan 2 elementos de hidrógeno para completar la ley del octeto. Exacto, ¿cierto? Entonces, yo voy a llamar, ¿cierto? Al otro señor hidrógeno y le voy a decir, péguese al lado mío. Y entre los tres, ¿cierto? Que yo voy a hacer una molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno, vamos a formar lo que se llama la ley del octeto. Pero resulta y pasa algo, ¿sí? De que puede ser que los compartamos, ¿sí? Pero resulta y pasa que es que el hidrógeno no.
es que yo no quiero compartir con usted, señora Marilyn, sino yo la voy a robar. ¿Mm? Entonces, yo le voy a robar un electrón. Al robarme un electrón, me reduce. ¿Sí? Me reduce porque me robó un electrón. Pero resulta y pasa que llega, no sé, un calcio y me ve triste llorando porque me acaba de robar el hidrógeno y se me lleva mi electrón y me regala 2 de él. ¿Sí? Entonces yo ya no quedo simplemente con 6, sino ya propios quedo con 7 y no me reduzco, sino me oxidé porque me dieron más electrones. ¿Listo? A eso se le conoce como un proceso de óxido-reducción. Explicado así de una manera muy ejemplificada para que lo entiendan, porque pues obvio desde la química es más difícil de entender, pero es eso, ¿sí? Cuando me roban, me reduzco, cuando me dan, me oxido. ¿Listo? Entonces, ahí hacen un proceso de óxido-reducción, o sea, de robo y de dar electrones. A través de ese proceso de óxido-reducción se va a generar ATP. Al generarse ATP, entran directamente al ciclo de Calvin. Cuando entran al ciclo de Calvin, se les pega el dióxido de carbono. Al pegarse el dióxido de carbono y las sales minerales, vamos a tener otras reacciones y formación de otros compuestos, como glúcidos, lípidos, aminoácidos y bases nitrogenadas que van a contribuir a qué? Al proceso de desarrollo de la planta. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores como tal, chicos, van a alterar la fotosíntesis o no van a permitir que ese proceso de fotosíntesis se realice, que es un proceso tan esencial, no solo para las plantas, sino también para nosotros? Porque pues si ellas no hacen su proceso de fotosíntesis, no hay producción de oxígeno y si no hay oxígeno, pues fin del cuento, ¿no? Entonces, ¿qué factores pueden afectar? Las concentraciones de dióxido de carbono, ¿sí? Básicamente, entre más concentraciones de dióxido de carbono hayan, más estimulación para que el proceso de fotosíntesis se realice existe, ¿cierto? Por eso es que las plantas trabajan tan duro todas las mañanas, porque cuando suben esos niveles de contaminación, ellas tienen que disminuir los niveles de contaminación a través de qué? Pues a través del proceso de intercambio gaseoso que se ha mediado, ¿por qué? Pues por la fotosíntesis. Concentración de oxígeno. Entonces, cuando la concentración de oxígeno viene siendo muy elevada, va a disminuir el proceso de la fotosíntesis, porque básicamente las concentraciones altas de oxígeno afectan el ciclo de Calvin. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno para las plantas es como si fuera un elemento tóxico. Es como cuando los niveles de dióxido de carbono aumentan en las personas y aumenta la producción de ácido láctico y la persona puede tener un envenenamiento muscular y morir. O sea, para las plantas eso sería el CO. Sería lo tóxico, lo dañino. Sí, lo tóxico sería CO y lo que ellos pueden respirar No, es CO2. no, lo tóxico sería lo 2 para ellas. Y lo bueno sería el CO2. Para nosotros, lo tóxico es el CO2 y lo bueno es el O2. Profe, pero hay uno que ya no pueden respirar, que es el CO, pero no tiene el 2. Ah, eso es monóxido de carbono. Sí, pero ya no lo pueden respirar tampoco. No, nadie, ni ellos ni nosotros. Eso es gas, metano. Gas de la estufa. Ese CO. Monóxido de carbono. Ese nadie lo puede respirar. Porque se muere. Ni ellas ni nosotros. Pero está disperso en el ambiente. Porque lo producen los carros y todos los elementos que provengan de carbono fosilizados. ¿Sí sabían que todo el petróleo que existe son residuos fósiles? ¿Sí sabían? ¿Todo el qué, profe? Todo el petróleo que existe son residuos fósiles. Ah, sí, profe. profe. O sea, ¿qué significa que es eso? O sea, todo el petróleo que existe son dinosaurios descompuestos que quedaron cubiertos debajo de la tierra y se convirtieron en petróleo. Profe, una pregunta. ¿Es verdad que los dinosaurios, algunos tipos de dinosaurios o especies de ese tiempo se convirtieron en piedra fosilizada? O sea, los huesos.
¿No vieron hace poquito que se encontró uno totalmente completo? Y que era muy Ay, sí, sorprendente profe. porque hasta el tejido blando del animal, o sea, hasta el tejido blando serían los ojos, serían los cachetes, sería la piel, ¿sí? De hecho, lo único que se creía que se fosilizaba eran los dientes y los huesos, que son tejidos duros, ¿sí? Duran mucho tiempo, pero todo este tejido blando nunca se fosiliza. Y se encontró un dinosaurio, creo que si no era un dinosaurio, otro organismo, no le puse mucha atención a la noticia, sí, pero sí la escuché, dije después la voy a buscar, no la he buscado, pero no sé qué animal era, creo que era un dinosaurio, si no estoy mal, pero se le encontró todo el tejido blando fosilizado, o sea, todo se encontró así completo y todo. Y tiene aproximadamente 5.000 millones de años, creo. Dime, Sofi. Profe, yo sí había visto esa noticia, pero creo que era como un oso, pero ya de miles de años. Y junto a esa noticia también adjuntaron lo de un mamut, algo así, que habían encontrado los fósiles de un mamut en un lago o algo así, con unos trabajadores. Sí, que eran y lo piedra. encontraron y como que van a ver si tiene un ADN y eso. Porque si llega a tener, digamos, si ese mamut llega a tener ADN y hacen un proceso de mutación, yo qué sé, y de recombinación genética, pueden generar un clon de los mamuts y volver a reavivar la especie de manera artificial. Jugar a ser Dios. El humano siempre ha querido jugar a ser Dios. O bueno, sí, Dios, y también ha querido como a ser lo mismo que hace la naturaleza, porque es que la naturaleza solita, ella se regenera y se crea, ¿sí? El ser humano como que quiere tener como el control sobre todo, hasta como de la vida, ¿sí? O sea, es una cosa como loca. Bueno, porque esos son también científicos, ¿no? Que son como grave, como egoístas también, pienso yo. Pero ahí, cuando hablamos de fósiles, ahí cuando hablamos de los restos de esos animales que se encontraron, chicos, ahí dejamos dar cuenta de que la teoría de la evolución, ¿sí? En este caso, la teoría de la evolución, de la formación, de la descendencia de los chimpancés, puede ser real. Y hay muchas pruebas que la fundamentan. ¿Sí? En este caso, pues todos esos registros fósiles, porque pues si todos fuimos creados, o sea, según la religión, creados a semejanza e imagen de, pues, de un dios, ¿sí? Porque existieron algunas especies de mamut tan diferentes y porque ya no existen, ¿sí? Porque existieron los dinosaurios y porque ya no existen, porque no Profe, pueden pero subsistir en esta época. una pregunta. Es que, no sé, digamos, si los dinosaurios se extinguieron, fue cuando empezó, digamos, a lo del ser humano y todo eso. O sea que, digamos, eso fue como que ellos los mataron, digámoslo así. No, porque de hecho la extinción de los dinosaurios fue porque en esa época hubo una lluvia de meteoritos. Ay, sí, Esa es una verdad. teoría, ¿no, profe? Lo de los meteoritos. No, pero no es una teoría. O Toca que también busquen así un poquito de los videos y vean que hay pruebas de que fue real, de que sí hubo una lluvia de meteoritos. Y también lo era de hielo. También hubo épocas de glaciación que destruyeron y acabaron con muchos organismos, que es lo que se conoce como la era de hielo y que es lo profe, que se muestra en las películas. pero En la película yo era no de hielo, creo, eso fue yo no verdad. creo, yo no creo en los meteoritos, ¿sabe por qué, profe? Porque si no los fósiles nunca descubierto. Hubieran explotado en el momento que le hubiera caído un meteorito a un ser. Lo que pasa es que no todos los organismos murieron ahí, niños. ¿Sí? No todos los organismos murieron en los meteoritos, pero básicamente no quedó nada. O sea, no quedó naturaleza, no quedó nada para que ellos se pudieran alimentar. Entonces, al no haber quedado nada, pues escaseó el alimento y al escasear el alimento, pues murieron de hambre los que quedaron. ¿Sí? Y esos sí quedaron debajo de la tierra. Porque es que no piensen que esto sucedió un año antes y al otro año ya apareció el ser humano. No, si la tierra lleva como 14.000 millones de años desde que se forma, ¿sí? Y el humano apareció hace 5.000. O sea, la tierra vivió casi 9.000 años sin la presencia del ser humano. Imagínense. Imagínense nomás. ¿Mm? Entonces,
Ah, ya, ya. ¿Qué podemos pensar ahí? Si me entienden, o sea, realmente la especie humana apareció hace muy, pero muy poco, ¿sí? En la historia evolutiva como tal. Hace muy Y así poco. es como la profesora Uy. nos da un tour por la casa. Así es como la profesora nos da un tour por la casa. ¿Cómo? Así es como la profe nos da un tour por la casa. Así es como la profe, ¿qué? Nos da un tour por la casa. Por el patio de mi casa. Entonces, pero sí, ahí, digamos, son muchas cosas, sí, que sí, porque es que miren, yo creo que en sociales, porque en biología yo no he tenido un plan de estudios que, digamos, tenga que enseñar ese